Saludos nuevamente al grupo de Unidos al Amanecer. Vamos entonces a continuar con el tema que habíamos comenzado acerca del santuario celestial, el lugar santo, en la presentación anterior del domingo. Vamos entonces a tratar nuevamente de resumir y retomar el punto que habíamos dejado pendiente en cuanto al culto de el lugar santo. Y vamos a hacerlo, pues, ubicándonos en la palabra de Dios, en el texto que encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 9, y habíamos leído y leemos desde el versículo 1. Dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, mencionamos en nuestro estudio anterior que la distribución de estos dos espacios del tabernáculo de reunión, es decir, primeramente, como nos dice el apóstol Pablo, y obviamente en armonía pues, con el testimonio del Antiguo Testamento, la primera parte del tabernáculo llamada lugar santo y la segunda parte el lugar santísimo. Estos dos lugares santos, estos dos compartimentos santos, nos describen también no solamente dos lugares en especial, hablando del punto de vista geográfico, sino también de dos servicios o de dos tipos de servicios. Y como nos menciona entonces aquí el apóstol Pablo, él nos menciona que un servicio se realizaba en el lugar santo, era un servicio diario, era un servicio continuo, y un servicio que solamente realizaba el sumo sacerdote una vez al año. Esto corresponde al servicio anual que obviamente se celebraba en el lugar santísimo. Como ya se ha mencionado, nosotros entonces estamos hablando específicamente del lugar santo y por lo tanto entonces nos corresponde estudiar lo que se relacionaba al lugar santo. Habíamos mencionado, más allá de los muebles que se componían, ya lo habíamos mencionado en el estudio anterior, pero nos habíamos detenido en las fases o partes de lo que era ese servicio diario. Habíamos mencionado que obviamente ese servicio diario estaba constituido primeramente por los sacrificios matutinos y vespertinos, por el ofrecimiento de incienso en el altar de oro y por los sacrificios especiales por los pecados individuales. Menciono rápidamente que ya habíamos dicho que el sacrificio matutino y vespertino era un sacrificio que se realizaba tanto en la mañana como en la tarde. Se sacrificaba un cordero por todo el pueblo. Es decir, era una ofrenda nacional. Era, digámoslo así, era un rito corporativo, es decir, incluía a todo el cuerpo del pueblo de Israel. Es decir, era un holocausto por todo el pueblo de Israel. Eso se realizaba, como habíamos mencionado, en la mañana y en la tarde. Se realizaba este sacrificio de este cordero en holocausto. Habíamos mencionado también la parte del ofrecimiento del incienso. El ofrecimiento del incienso era cuando el sacerdote, habíamos mencionado que era el momento en el cual el sacerdote se acercaba
más directamente a la presencia de Dios, porque estaba directamente, habíamos mencionado, estaba directamente ante el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, estaba muy cerca del arca del pacto, que obviamente estaba detrás de ese velo, estaba allí la chequina entre los querubines, y por lo tanto entonces el sacerdote se acercaba para quemar incienso. Habíamos mencionado que este acto simbolizaba entonces la justicia de Cristo, que mezclada obviamente con la fe del pueblo de Israel, que en ese momento debía estar en oración, en humillación, en confesión de sus pecados. La justicia del sacrificio de Cristo envolvía y hacía acepto ese servicio, esa humillación, ese arrepentimiento que estaba presentando el pueblo ante la presencia del Señor por medio de la intercesión del sacerdote. Y entonces extraíamos la gran verdad de que así como pues el incienso ascendía con las oraciones de Israel, eso representa obviamente los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada al orador, es decir, al adorador. Y es el único medio por el cual el culto de los seres humanos es aceptable ante Dios. Así que esto es sumamente importante, lo mencionamos rápidamente en el estudio anterior, pero es importante volverlo a tratar de reflexionar un poco en ello. ¿Por qué? Porque debemos recordar que sin esta intercesión continua, diaria, ese culto, inclusive los mismos sacrificios que eran ofrecidos por el pueblo de Israel, no eran aceptos. Así, nosotros también debemos recordar que no solamente, así como ellos daban una importancia sagrada a estas horas de la mañana y de la tarde, nosotros también debemos, como cristianos, debemos también procurar acercarnos al Señor de mañana y de tarde de una forma especial. Y confiando en la intercesión poderosa de Dios, que es continua, que es diaria, echando mano de su justicia para que por medio de nuestra fe, nuestros pedidos, nuestra adoración, nuestra experiencia personal pueda ser acepta o aceptada ante la presencia del Padre Celestial. La siguiente parte de la que estábamos mencionando o aspecto que debíamos resaltar era la de los panes de la presencia o los panes de la proposición que se presentaban, o se colocaban precisamente delante de la presencia del Señor sobre la mesa de dichos panes, de los panes de la proposición. Entonces, estos eran 12 panes que se colocaban allí, todos los sábados se cambiaban, solamente dijimos que eran para el consumo de los sacerdotes, y que estos panes entonces representaban, así como el maná había sido un pan que había sido dado por el Señor, provisto por el Señor, así los panes de la proposición simbolizaban a Cristo, el pan viviente, quien está siempre en la presencia de Dios para interceder por nosotros. Él mismo lo dijo en Juan 6, 48 al 51, él dice, yo soy el pan de vida que desciende del cielo. Y con esto, entonces, sobre este pan se colocaba incienso. Cuando se cambiaba, pues cada sábado, entonces se colocaba obviamente un pan fresco y esto representaba que el sacrificio de Cristo, el cuerpo de Cristo, ese sustento diario, continuo, tanto del pan espiritual como del pan material, es debido al sacrificio del cuerpo de Cristo, es decir, al sacrificio de Cristo al entregar su cuerpo por nuestros pecados en el madero para ser sacrificado. Entonces, nunca debemos olvidar, y esta era la gran lección que se quería enseñar al pueblo de Israel, de que aún el pan material, el pan tanto como el espiritual, pero de manera diaria,
estaba siendo provisto o era posible gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Así que vamos hacia el último punto que se nos menciona que es la parte más importante de dicho servicio diario, que era el sacrificio o los sacrificios especiales por los pecados. Esta era la parte más importante en el servicio diario, porque era la que se realizaba en favor de los individuos. Ahora, aquí hay algo sumamente importante que resaltar. Se nos menciona entonces en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo el santuario y su servicio, que precisamente esta era la parte más importante del servicio diario y que la parte más importante del servicio diario era la que se realizaba en favor del individuo. Hoy en día esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si bien el servicio diario incluía un servicio que abarcaba toda la nación, es decir, un servicio más conmemorativo, como era el culto, ya habíamos mencionado el sacrificio que se realizaba, el holocausto continuo que se realizaba en el sacrificio vespertino y en el matutino y en el vespertino, y era una ofrenda en nombre de toda la nación, era algo mucho más general. Esta parte, que es la parte más importante del servicio diario, era la parte que se refería al individuo. Esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque hoy en día el mundo, una de las enseñanzas que más están difundidas en el mundo es el hecho de que lo más importante es el interés de los muchos, el interés de las mayorías, y que algo secundario es simplemente el interés o el, el, precisamente el trato con el individuo, que lo más importante es beneficiar a los muchos, beneficiar a la mayoría, beneficiar a grandes grupos, grandes agrupaciones, y se pone de lado los intereses individuales. Sin embargo, diariamente en el santuario se nos enseñaba que era todo lo opuesto. Lo más importante para Dios era este servicio, esta parte del servicio, donde se hacía un servicio de manera especial a favor del individuo y de los pecados del individuo y de la condición personal, valga la redundancia, individual de ese ser, de ese israelita, de ese ciudadano del reino de Dios. Entonces, ¿en qué consistía eso? Noten que es lo significativo. El pecador arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo y colocando las manos sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados. Así, en un sentido figurado, los trasladaba a la propia persona, o sea, es decir, el pecado se transportaba de la propia persona, del pecador, hacia la víctima inocente. Ahora fíjense lo significativo de eso. Conforme a la ley levítica, cada persona, todos los días, debía llevar un sacrificio por su propio pecado. Es decir, su pecado individual. La persona debía llevar el animal, debía colocar sus manos sobre la cabeza del animal y debía confesar su pecado particular. Esto es sumamente importante. La confesión del pecado es de un carácter particular, hermanos. Por eso era que no era suficiente el holocausto que se realizaba en la mañana en nombre de toda la nación, porque eso era una consagración, era en un sentido tal vez expiatorio, en el sentido de que eran pues, perdonados los pecados, hablando del pueblo en un sentido nacional, pero se necesitaba una obra más personal, más individual, porque se necesitaba la confesión del pecado. Y la persona, en este caso el ofrendante, es decir, el que llevaba la ofrenda, llevaba el sacrificio, necesitaba confesar sus pecados particulares. No podía ser simplemente una oración como muy comúnmente se estila en estos tiempos, de perdónanos por todos nuestros pecados. No, el pecador necesitaba confesar sus pecados particulares. Es decir, que si la persona había robado, debía confesar ante el Señor: he robado ante ti, Señor. Le he robado a tal persona, he robado tal cosa, he robado tal cantidad de dinero, etc. O he adulterado, he mentido,
he codiciado, etcétera, etcétera, conforme a los mandamientos de la ley de Dios. La persona debía confesar de forma específica su pecado. Ahora, noten lo importante cuando seguimos adelante en el estudio de este rito. ¿Qué pasaba entonces? Una vez que la persona entonces colocaba su mano sobre el animal, confesaba su pecado, ¿qué ocurría? Con su propia mano, mataba entonces al animal, el pecador, el que había llevado al animal. Y el sumo sacerdote llevaba la sangre al lugar santo. Después de entonces confesar el pecado sobre la cabeza del animal en una forma figurativa, el pecado entonces pasaba del pecador hacia la víctima inocente. El pecador entonces degollaba al animal. Ahí, inmediato a su presencia, estaba el sacerdote con uno de los tazones del altar del holocausto. Él entonces recogía o recolectaba algo de la sangre del sacrificio del animal y entonces, ¿qué ocurría? El sacerdote entonces entraba al lugar santo y rociaba la sangre del animal ante el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Es decir, el velo que estaba entre el altar de oro del incienso y el arca del pacto. Allí, delante del velo, al lado tal vez del altar de oro, él rociaba 7 veces con su dedo la sangre que había traído del sacrificio, o sea, del animal. Ahora noten qué ocurría a continuación. Entonces nos dice en la palabra de Dios entonces que qué ocurría. Con esta ceremonia, y en un sentido simbólico, obviamente el pecado era trasladado entonces al santuario por medio de la sangre del animal. Noten, esto es sumamente importante. El pecador confesaba su pecado. En el momento en que colocaba las manos sobre el animal, el pecado pasaba al animal. Cuando moría el animal, el pecado estaba en la sangre del animal y en el cuerpo del animal, en la carne del animal. La carne del animal, parte de la carne del animal era quemada en el altar del holocausto, el altar de bronce que estaba en el atrio. Pero la sangre era introducida hasta el lugar santo. Esa sangre servía como un medio, por medio del cual el pecado del pecador había sido llevado al santuario. Es decir, el pecado que había llevado el animal mientras estaba vivo, que fue solamente un instante, que fue hecho depositario, es muerto el animal, la sangre sirve como un medio, digamos así, de transporte de ese pecado hasta el santuario y entonces el pecado es depositado en el velo del santuario. El santuario, el lugar santo, y noten eso entonces, el lugar santo es contaminado con el pecado del pecador arrepentido que llevó el sacrificio expiatorio. En algunos casos, no se llevaba la sangre al lugar santo, sino que el sacerdote debía comer la carne, tal como Moisés ordenó a los hijos de Aarón diciéndole, os la di para llevar el pecado del pueblo. Levítico 10:17. Las dos ceremonias simbolizaban igualmente el traslado del pecado del hombre arrepentido al santuario. Noten, entonces el santuario era contaminado con este registro que se hacía del pecado porque ese animal que había sido llevado y esa confesión del pecado que había sido hecha era registrada ahí en el velo. Pero también los sacerdotes cargaban sobre sí los pecados del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos se les ordenaba consumir en alguno de los sacrificios la carne de esos sacrificios sobre los cuales había sido confesado el pecado. Y por lo tanto, entonces el sacerdote había entonces de convertirse en un medio también por el cual el pecado era el medio para que el pecado dejase al pecador y fuese llevado al santuario. Ahora, noten esto, es que es muy importante. Esta era la obra
que se hacía diariamente todo el año. Todo el año se hacía esto. Con el traslado de los pecados de Israel al santuario, los lugares santos quedaban manchados, contaminados. Se hacía necesaria una obra especial para quitar de allí el pecado. El santuario quedaba contaminado todos los días por esta obra de ofrecimiento de sacrificios por pecados individuales. Dios entonces ordenó que se hiciera expiación para cada una de las sagradas divisiones, lo mismo que para el altar, es decir, el altar del holocausto que estaba en el atrio. Dice la palabra del Señor en Levítico 16:19, así lo limpiarás y lo santificarás de las inmundicias de los hijos de Israel. Levítico 16:19. Es decir, era necesario entonces, después de haber contaminado el santuario, purificarlo. Ahora noten, esa purificación del santuario no se hacía durante el rito diario, porque el rito diario, no es lo importante, era el medio para contaminar el santuario. El rito anual, el servicio anual, era el servicio por medio del cual el santuario iba a ser purificado de la contaminación por medio del servicio diario. Ahora, después de su ascensión, nuestro Salvador iba a dar comienzo a su obra como nuestro sumo sacerdote. El apóstol Pablo dice, no entró Cristo en el santuario hecho por hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24. Como el ministerio de Cristo iba a consistir en dos grandes divisiones, ocupando cada una un periodo de tiempo y teniendo un sitio distinto en el santuario celestial, asimismo el culto simbólico consistía en el servicio diario y el anual. Y cada uno de ellos se dedicaba a una sección del tabernáculo. Como Cristo, después de su ascensión, compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos, así el sacerdote rociaba en el servicio diario la sangre del sacrificio en el lugar santo en favor de los pecadores. Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no anulaba el pecado. Repito, aunque la sangre de Cristo ha de liberarnos o nos ha liberado del pecado o ha liberado, en este caso, al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no anula el pecado. Ahora, fíjense, esto es interesante y quisiera que no perdiéramos oportunidad de poder analizarlo, hermano. Porque en este punto el mundo cristiano está sumamente confundido, precisamente por haber ignorado la verdad del santuario. La sangre de Cristo es el medio por el cual mi pecado, que ha sido confesado de manera particular en el nombre de Jesús, es llevado al lugar santo del santuario celestial por medio de la intercesión de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Yo he sido librado de la condenación de la ley. Es decir, ya no me estoy bajo el yugo de la ley. Pero mi pecado no ha sido anulado. Mi pecado no ha sido anulado. Mi pecado solamente ha sido trasladado al santuario celestial. Y dice, nos dice la mensajera del Señor, ella dice precisamente en Patriarcas y Profetas, la página 325, ella dice, así en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero no quedaba en el santuario, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Es decir, la sangre de Cristo me ha librado del pecado, pero mi pecado está registrado en el santuario celestial hasta el día de la expiación final. Y ahí es donde entra entonces la otra parte del servicio
que es el servicio anual, que ya corresponde a la parte del lugar santísimo. Así que bien, mis hermanos, ojalá pudiésemos nosotros entender claramente este punto y nosotros pudiésemos reflexionar en esto. Algunos tal vez les cause algo de confusión. Hay algunos que dicen, ¿no dice acaso la Biblia, hermano, que nuestros pecados he echado en lo profundo de la mar? Hermanos queridos, la Biblia y el Evangelio nos enseña, por medio del apóstol Pablo, que nuestros pecados fueron colocados en el cuerpo de Cristo sobre el madero. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, o nuestro pecado cuando nos arrepentimos es echado en el fondo del mar, o fue colocado en el cuerpo de Cristo cuando murió sobre la cruz del Calvario. Y resulta ser que es exactamente lo mismo. Cuando la Biblia habla de que mis pecados han sido echados en lo profundo de la mar, no está hablando en un sentido literal, hermano, está hablando en un sentido simbólico. Se está usando el agua, las aguas, en un sentido simbólico. Y la Biblia nos habla claramente cuando nos dice en el libro de Apocalipsis que las aguas que has visto son muchedumbre, naciones, tribus, lenguas y pueblos. Es decir, la humanidad. El pecado de nosotros, o sea, nuestro pecado, el pecado por el cual nos hemos arrepentido, ha sido colocado en la humanidad de Cristo. Ha sido colocado o fue colocado en la carne de Cristo. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, librándonos de la ley del pecado que estaba en nuestros miembros, como explica el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, nos libró de la condenación de la ley. Pero al él ascender, después de estar 3 días en la tumba, al tercer día resucitar, y después de estar 40 días con sus discípulos dándole las instrucciones finales y finalmente ascender al cielo para comenzar su obra de intercesión en el cielo, él llevó nuestros pecados y los registra en el santuario. Así que mi pecado está registrado en el santuario. Ese pecado por el cual yo me he arrepentido, tú te has arrepentido, todos nuestros hermanos se han arrepentido, están anotados como pecados sobre los cuales la sangre de Cristo los cubre. Pero esa sangre, esa mancha está contaminando el santuario y por eso es necesaria una expiación final de los mismos. Ojalá nosotros podamos entender esto y podamos entender, hermanos queridos, que estamos ahora, en este tiempo, en el cumplimiento de la fase final, precisamente del servicio anual. El Señor les bendiga, hermanos, y que podamos seguir avanzando en estos conocimientos y en esta doctrina tan importante del santuario celestial y que podamos, obviamente, poner nuestras vidas en armonía con esta bendita verdad.